Bienvenidos, bienvenidas. Les saluda el profesor Exxon Dávila del curso de lenguaje para una sesión más que tenemos que trabajar el día de hoy. Hoy nuestro tema es el lenguaje. Sumamente importante este tema, ya que ha permitido que nuestra humanidad se pueda socializar, podamos nosotros vivir civilizadamente, porque tú debes recordar que en la antigüedad los humanos normalmente vivían en cavernas, aisladamente, pero cuando encontraron una forma de poder comunicarse, de poder expresar sus pensamientos, ideas, sentimientos, van haciendo ahí el lenguaje que les permitió relacionarse y eso ayudó a que podamos nosotros tener ya una comunidad civilizada. Entonces, esa agresividad que tenían antes se pudo cambiar por una civilización gracias al uso del lenguaje. Muy bien, recordemos algo muy importante acerca del lenguaje. La definición que vamos a presentarle a continuación nos permite primero analizar la siguiente imagen. Vemos ahí cómo la humanidad tiene la capacidad para poder utilizar diferentes medios que les permite transmitir información, transmitir ideas. Fíjate, podemos utilizar redes sociales, podemos utilizar iconos, podemos utilizar por ahí algún medio de comunicación a larga distancia como el teléfono, etcétera. Todo eso nos permite a nosotros poder expresar todo lo que pensamos. Entonces, el lenguaje va a ser la facultad exclusivamente humana de poder comunicar nuestras ideas, emociones y deseos a través de signos de naturaleza sonora y articulada. Esto nos diferencia mucho de los animales. Si tú recuerdas la clase anterior de la comunicación, decíamos que los animales también se pueden comunicar a través de los sonidos, olores también podríamos tener ahí algunos casos. Los humanos también nos comunicamos por sonidos, gestos, etc. Pero en este caso del lenguaje, esto ya no va a presentar un animal, sino que va a ser una capacidad exclusiva del ser humano, donde, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la situación, va a utilizar un determinado lenguaje que le permita poder relacionarse con su comunidad. Entonces, esto viene a ser más allá de simplemente una comunicación, puesto que el lenguaje podría ser un lenguaje escrito, un lenguaje oral, un lenguaje corporal, un lenguaje a través de iconos, etc. Esa es la grandeza que tiene la capacidad del ser humano. Veamos a continuación las características de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje va a presentar su primera característica llamada universal. ¿Y por qué le llamamos universal? Porque toda la humanidad que habita nuestro mundo va a utilizar un determinado lenguaje para poder transmitir sus ideas, para poder relacionarse con los demás. Ha venido formando sociedades nuestra humanidad gracias al lenguaje. Entonces, viene a ser universal porque el lenguaje está ligado al ser humano, pues toda persona lo va a utilizar para poder convivir colectivamente con sus semejantes. Si no fuese así, cada uno viviría todavía en cavernas, viviría aisladamente. Por algo hemos formado una comunidad para poder comunicarnos gracias a el lenguaje que podamos utilizar nosotros. Veamos ahora otra característica, la característica racional.
puesto a la complejidad que tiene nuestro lenguaje, tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que incluso analizar una situación para poder utilizar el lenguaje adecuado, para poder de repente actuar frente a este coronavirus. Debo ser sensible y utilizar un lenguaje adecuado que permita concientizar a las personas de quedarnos en casa. En otras situaciones debemos también utilizar un lenguaje adecuado. Por lo tanto, es racional, dada la complejidad del lenguaje, el hombre tiene que emplear el razonamiento para su funcionamiento adecuado. Nuestro idioma, por ejemplo, español, va a ser muy complejo y cada palabra que forma parte de este idioma debe ser utilizada con precisión para que la información sea la mejor. Entonces, todo esto va a pasar por un proceso de razonamiento. Primero vamos a construir en nuestra mente el pensamiento, la idea que queremos transmitir y qué tipo de lenguaje quiero utilizar para poder transmitir dichas ideas. Aquí, en nuestro cerebro, se va a procesar todo eso. Y luego, recién voy a poder expresar ese mensaje de la mejor manera. Entonces, por eso es racional. Primero hay que pensar para luego poder hablar o actuar. Otra característica importante del lenguaje. Recuerda que nuestro lenguaje es convencional. ¿Y por qué convencional? Mira, desde pequeños hablamos con nuestra familia, nos empiezan a explicar algunas cosas, empezamos a escuchar los nombres de algunos objetos, de algunas personas, generalmente del medio que nos rodea, empezamos a escuchar cada una de sus características. Y cada vez que nosotros recepcionamos dicha información, es la información que asimilamos y que vamos a usar también. No la podemos modificar, no la podemos cambiar. Dicho sea el caso, por ejemplo, ese objeto que tú ves ahí en la pantalla, en el centro, ese objeto que tiene un tablero con 4 patas, tiene un nombre. ¿Tú le has puesto ese nombre? No, ¿verdad? Tú lo has diseñado, tú lo has creado, tú le has dado el significado a dicho objeto. ¿Has dicho para qué sirve? No. Cuando naciste, ya encontraste ese objeto ahí con su nombre. Ya nadie puede cambiar dicho nombre para tal objeto. ¿Cómo le decimos a dicho objeto? Le vamos a decir mesa. Aquí, utilizando nuestro idioma castellano, eso va a ser una mesa. Pero si nos vamos a Estados Unidos y vamos a encontrarnos ahí con otro idioma, a ese mismo objeto le van a decir table, que quiere decir también en castellano mesa, ¿verdad? Entonces, esto nos da la idea, estas palabritas que están aquí, mesa y table, es el significante, hablando lingüísticamente, hablando de nuestro signo lingüístico, es el significante. Las palabras que pronunciamos es significante. Y cuando nosotros escuchamos la palabrita, por ejemplo, mesa, inmediatamente nuestra mente procesa dicha información y nos imaginamos inmediatamente este objeto. Viene a nuestra mente el significado. Entonces, date cuenta acá, el significante y el significado por este lado. El significante puede variar de acuerdo al idioma que hablemos, pero el significado siempre será el mismo. Esto ya está establecido.
no de ayer, no del año pasado, no, esto viene de mucho tiempo atrás y generaciones tras generaciones ha ido repitiendo lo mismo y los que vendrán después también nos dirán lo mismo, porque todo lo que nosotros hacemos o decimos de acuerdo a nuestro lenguaje ya está aceptado por una comunidad lingüística. Nuestra comunidad lingüística ha aceptado que a este objeto le llamemos mesa. Que por ejemplo, si tenemos un corazón, que el corazón pueda ser expresado o simbolizado con la palabra amor. Eso ya está establecido así. Y por supuesto, las generaciones anteriores han establecido eso, nosotros la aceptamos y las demás generaciones que puedan venir también van a aceptar dicha forma de poder expresar todo lo que ya tenemos establecido en nuestra sociedad. Entonces, recuerda que es convencional. ¿Por qué? Porque los códigos y signos utilizados son aceptados por toda la comunidad mediante un acuerdo tácito, porque cuando nacemos ya encontramos el código establecido. A ese objeto ya le habían puesto un nombre mesa y así se ha establecido por siempre. Entonces, a eso le llamamos convencional. Es como que a la persona que te ha dado la vida siempre le vas a decir mamá. Eso ya está establecido. Madre, hijo. Ahí tenemos un hecho convencional. Veamos ahora otra característica importante. ¿Qué pasa con nuestra siguiente característica llamada innato y aprendido? Es innato porque muchas veces vamos a encontrar características importantes de nuestro lenguaje con las cuales ya nacemos. Nadie nos enseña, por ejemplo, cuando tenemos algunos días de nacido o meses de nacido, pedirle a tu mamá, de repente por ahí si tienes hambre, pedirle algo de comer. Nadie te enseñó en los primeros días de nacido que cuando ya te habías de repente ensuciado los pañales, que necesitan ser cambiados. Nadie te enseñó a cómo pedirlo. Muchas veces innatamente hemos aprendido. ¿Y cómo? De repente por ahí lloramos. El niño cuando siente un dolor, siente hambre, está inquieto por algo, simplemente llora y la mamá lo va a atender. Innatamente aprendió que su forma de comunicarse con la mamá es a través del llanto. Ahí va a encontrar siempre una respuesta para satisfacer las necesidades que presente en dicho momento. Pero ya cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo también. Puede ser en casa o puede ser en la escuela, cómo vamos aprendiendo otras cosas más complejas de nuestro lenguaje. El nombre de algunos animales, objetos, ciudades, la formación de palabras, de oraciones. Ya vamos también reconociendo algunos tipos de textos, etc. Entonces, este momento innato y aprendido se va a dar desde que nacemos hasta el día incluso que vamos a dejar este mundo, porque nunca vamos a dejar de aprender. Y por lo tanto, vamos a decir que el lenguaje es al mismo tiempo innato y aprendido, ya que las personas nacen con una capacidad lingüística hereditaria. Como toda creación humana, el lenguaje ha sido el resultado de un proceso evolutivo transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente. Entonces, toda la formación que hemos tenido para poder aprender a expresar nuestras ideas, nuestras emociones, eso ha sido un legado, una herencia de nuestros antepasados y que poco a poco nosotros vamos aprendiendo nuevas formas de poder relacionarnos con los demás.
Eso nos pasa en la infancia. Tenemos una forma de poder comunicarnos. Ya en la adolescencia, otra forma de poder comunicarnos con los demás. Cuando sean profesionales, van a tener otra forma de poder utilizar un lenguaje más adecuado. Muy bien, a eso le llamamos entonces a que sea innato y aprendido. Eso se da en todo un proceso que puede ser con el lenguaje escrito, oral, gestual, etc. Veamos ahora nuestra última característica de nuestro lenguaje. ¿Qué tenemos por acá? Recuerda lo siguiente, nuestro lenguaje es doblemente articulado, puesto que la inteligencia y el razonamiento humano nos permite desdoblar el lenguaje en dos unidades. Unidades significativas y unidades distintivas. Veamos ese primer caso. Unidades significativas, llamadas morfemas. Aquí vamos a hablar de la estructura de la palabra. No voy a silabiar, voy a reconocer cada parte que forma una palabra. Por ejemplo, veamos esa imagen e imagínate una palabrita. A ver, nombre de esa imagen. Le vamos a poner entonces patito. A ver, tengo ahí tres partes, no sílabas, ¿ah? No son sílabas. Si yo diría sílabas, diría patito, pero no estoy silabeando la palabra patito, sino según su estructura va a tener lo siguiente. Primero, esta partecita que tú ves acá es la parte principal de la palabra patito porque es la que contiene su significado básico. Esta palabrita ya me está indicando que me voy a referir a un tipo de ave. ¿Y cómo le llamo a esta parte? A esto le voy a llamar lexema o llamado también más conocido para nosotros como raíz. La raíz o lexema de una palabra contiene el significado básico. ¿Qué pasa con la siguiente parte? Mira, esta partecita que está acá la hemos aumentado. Porque si nosotros retiramos esto, dejamos de lado esto que está acá, ¿qué nos quedará? Pato, que es la palabra original. Pato. Pero para crear nueva palabrita hemos tenido que aumentarle esta partecita que está acá. Y esa parte de la palabra que nos ha permitido crear una nueva palabrita es llamada morfema derivativo. Hemos creado una palabra derivativa de pato. Ahora es patito. Y, por supuesto, la última parte de la palabra, tú ves acá la O, estamos hablando acá, a ver, de macho o hembra. Patito, macho o hembra. Ajá, me está indicando el género. Entonces esta partecita que me indica el género, en este caso macho o hembra, o masculino o femenino, le vamos a llamar morfema flexivo. Entonces mira, ve cómo vamos construyendo palabras. Mire la complejidad de nuestro lenguaje. Cómo está estructurada la palabra patito por un lexema, un morfema derivativo y un morfema flexivo. Profesor, ¿y cuál es la otra unidad? Es la unidad distintiva. Y aquí nos encontramos ¿con quién? Con los fonemas. Aquí están los fonemas. Recuerda que fono es sonido. Por lo tanto, los fonemas tienen que estar relacionadas con la sonoridad de cada palabra. Por ejemplo, la palabra patito, cuando pronunciamos la palabra patito, nos encontramos ahí con estos sonidos. Las barritas me indican la separación de cada sonido al pronunciar la palabra patito. Escucho el sonido de la P, escucho el sonido de la A, escucho el sonido de la T, escucho el sonido de la I, nuevamente he escuchado el sonido de la T y por último he escuchado el sonido de la O.
Entonces, mira, ¿ve? Cada letra de nuestro lenguaje, en este caso utilizando nuestro castellano, tiene una sonoridad distinta. La P, el sonido de la P es distinto. Este sonido de la P es distinto al sonido de la A. Asimismo, estos dos sonidos son distintos al sonido de la T. Y así vamos a encontrar la unidad distintiva. O sea, los sonidos distintos de cada letra que pueden formar una palabra. Muy bien, eso ha sido entonces todo con respecto a las características del lenguaje. Espero que hayas entendido. Gracias por tu atención.